Imagina a un joven general de apenas 39 años, encerrado de madrugada en un despacho oscuro del Palacio Nacional, con un solo papel sobre la mesa y un reloj marcando las 3 de la mañana. Afuera, la Ciudad de México duerme. Adentro, Lázaro Cárdenas del Río sabe que le quedan menos de 24 horas para decidir si se enfrenta al hombre más temido del país o se convierte en su marioneta. Su rival ya ha movido ficha, ha atado gobernadores, generales, periódicos. Si Cárdenas duda, si titubea, al amanecer habrá perdido México, su futuro y quizá la vida. Y sin embargo, este hombre que ahora sostiene la pluma con la mano derecha temblorosa, nació en un pueblo de Michoacán, donde, de niño, ni siquiera podía costearse un cuaderno, para entender cómo un chamaco descalzo de Jiquilpan acaba sentado frente al poder absoluto, con un país entero pendiendo de su firma. Hay que regresar muchos años atrás, al polvo de las calles de 1895, cuando México era un país aparentemente quieto, pero a punto de estallar. Jiquilpan de Juárez, Michoacán, casas bajas de adobe, una plaza silenciosa, un viento que levanta la tierra y la mete en los ojos. Ahí, el 21 de mayo de 1895, nace Lázaro Cárdenas del Río. No hay médicos elegantes ni salones engalanados. Hay una casa humilde, una madre, Felicitas del Río, que sudando y rezando al mismo tiempo da a luz a su tercer hijo, y un padre, Dámaso Cárdenas, campesino, hombre duro, con las manos hechas de callos y tierra. Desde el principio, la vida no le ofrece a Lázaro ninguna cortesía. Crece en una familia numerosa, donde la pobreza no es palabra. Es ruido de estómagos vacíos, es ropa remendada una y otra vez, es la mirada calculadora de una madre que tiene que decidir a quién darle el último trozo de tortilla. El pequeño Lázaro observa en silencio. No es el niño que interrumpe, que grita o que exige. Es el que escucha, el que mira, el que guarda. Hay una imagen que se queda clavada en su memoria. Su padre regresando del campo con la camisa empapada de sudor, dejando el sombrero sobre la mesa, maldiciendo en voz baja los abusos de los hacendados, los amos que se reparten la tierra como si los demás fueran sombras. Lázaro no entiende bien los detalles, pero siente algo que le arde por dentro cada vez que oye la palabra patrón. La escuela llega tarde y se va pronto. Asiste los primeros años a la primaria del pueblo, donde los pupitres cojean y la tiza se gasta antes que las esperanzas. Es buen alumno, aplicado, callado. El maestro se fija en él, en ese chico moreno, de cejas densas y mirada profunda, y le presta libros viejos que han pasado por muchas manos, historias de héroes, de guerras de independencia, de hombres que se enfrentan a imperios. Lázaro los devora. Descubre que existen palabras para nombrar lo que siente: injusticia, dignidad, patria. Pero el mundo no se deja doblegar por los sueños de un niño. Cuando Lázaro tiene apenas 8 o 9 años, su padre enferma. Primero son días malos, luego semanas enteras en cama, la respiración pesada, el silencio denso en la casa. Al final, la muerte llega sin dramatismos, como quien ya estaba anunciada, y con ella una consecuencia brutal. Lázaro tiene que hacerse hombre antes de tiempo. A los 12 ya no es el niño de los Cárdenas. Es uno de los hombres de la casa, se ve obligado a dejar la escuela y buscar trabajo. No hay opción. Jiquilpan no ofrece mucho, pero él se aferra a lo que encuentra. Una imprenta modesta donde el olor a tinta y plomo caliente se mezcla, con rumores políticos que zumban como moscas. Es aprendiz, casi sirviente. Barrea el piso, recoge tipos, limpia rodillos, pero en silencio aprende. La imprenta es su primera ventana real al mundo. Ahí ve cómo se imprimen los periódicos que hablan de Porfirio Díaz, del progreso, de las vías de tren, pero donde casi nunca se menciona a los pobres. Escucha discusiones entre periodistas de tercera, maestros sin plaza, pequeños comerciantes indignados. Oye, por primera vez, la palabra revolución no como un susurro de leyenda, sino como una posibilidad. En las noches, después de jornadas largas, Lázaro se queda a solas con las máquinas. Pasa los dedos sobre las letras metálicas y entiende, sin necesidad de discursos, que el poder no está solo en los rifles y en el dinero, también está en la palabra impresa. Es un descubrimiento silencioso, pero decisivo. Sin embargo, la tinta no llena el estómago. Trabaja también como empleado de tienda, como ayudante en todo lo que surja. Se vuelve un especialista en sobrevivir con poco, en sacar adelante a su madre y a sus hermanos
con una mezcla de terquedad y disciplina. Nunca se permite el lujo de quejarse. La dureza se le pega a la piel. Mientras tanto, en el resto de México, el porfiriato empieza a resquebrajarse. Los conflictos, las huelgas, los levantamientos se multiplican. La propaganda antirreeleccionista llega incluso a los rincones de Michoacán. En la imprenta donde trabaja, comienzan a circular panfletos clandestinos, hojas sueltas que hablan de un tal Francisco I. Madero, de democracia, de sufragio efectivo. Un día, uno de los encargados, viendo la seriedad de Lázaro, le lanza una pregunta al aire. ¿Y tú, muchacho? ¿Para quién estás? Lázaro no responde, aún no. Pero por dentro algo se alinea, no con un hombre, ni con un partido, sino con la idea de que la vida no tiene por qué ser siempre tan desigual. La chispa final llega con la violencia. Entre 1910 y 1913, el país entra en un torbellino. Noticias confusas llegan a Jiquilpan. Renuncia de Díaz, asesinato de Madero, dictadura sanguinaria de Victoriano Huerta. Las historias son contradictorias, pero todas tienen un mismo tono. México se ha convertido en un campo de batalla en el que nadie puede permanecer indiferente. A los 18 años, Lázaro toma una decisión que no tiene vuelta atrás. Deja la imprenta, se despide de su madre con la promesa, que sabe que puede no cumplir, de volver, y se alista en las fuerzas revolucionarias, que integran el movimiento constitucionalista contra Huerta. No es un gesto romántico, es un salto al vacío. Se une primero a las tropas locales, hombres mal armados, con sombreros raídos y cinturones llenos de cartuchos que quizá no disparen nunca. Su vida cambia de golpe. De la tinta a la pólvora, del sonido rítmico de la imprenta al estruendo desordenado de los fusiles, aún no es el Lázaro Cárdenas que conocerá la historia. Es solo un joven que aprende a marchar, a obedecer, a dormir en el suelo y a ignorar el miedo. Pero el miedo está ahí. La primera vez que oye silbar las balas cerca de su cabeza, siente que el mundo se hace un agujero frío en el estómago, ve caer a compañeros que ayer reían y hoy son cuerpos inmóviles en el polvo. Podría huir, podría perderse en cualquier pueblo anónimo. No lo hace. Cada muerte que presencia lo ata más a una idea simple y brutal. Si tantos están muriendo, esto tiene que valer la pena. La revolución es un caos de bandos, de alianzas cambiantes, de generales que hoy son héroes y mañana traidores. Lázaro, sin embargo, no busca convertirse en caudillo. Su arma real es otra, la disciplina. Obedece órdenes, cumple misiones, no bebe más de la cuenta, no se deja arrastrar por el saqueo fácil que enloquece a muchos soldados. Sus superiores se fijan en él precisamente por eso, porque en un mar de improvisación hay en ese muchacho callado una serenidad inquietante. Bajo el mando de jefes revolucionarios como José Rentería Lubiano, Lázaro asciende, primero cabo, luego sargento, después teniente. Cada ascenso viene acompañado de más responsabilidad y de decisiones más pesadas. No solo se trata de avanzar o retroceder, se trata de elegir quién vive y quién muere en una emboscada, de decidir si vale la pena atacar un tren de federales, aunque eso implique dejar un pueblo desprotegido. Ahí aparece una figura que marcará su vida. Otro joven militar, ambicioso hasta la médula, de sonrisa fácil pero mirada fría, un hombre que, como Lázaro, viene de provincia, pero que sueña con dominar no solo un estado, sino todo México. Llamémosle por su nombre, Plutarco Elías Calles. Todavía no son enemigos declarados, todavía parecen estar del mismo lado, pero las rutas de uno y de otro empiezan a rozarse, a compararse, a medirse. Mientras Lázaro se curte en las campañas del centro y occidente del país, Calles hace lo propio en el norte. Los rumores de sus victorias, de su cercanía con jefes poderosos, llegan a todos los campamentos. Algunos oficiales comentan. Dicen que Calles ya se está acomodando para lo que venga. Ese va a llegar lejos, verás. Lázaro escucha, pero no participa en el coro. Tiene una intuición. En la revolución, el verdadero peligro no son solo las balas, sino los hombres que convierten la guerra en una escalera personal. No olvida esos nombres, los guarda. Con el tiempo, la facción constitucionalista vence, Huerta cae, el país se reconfigura. Pero en ese nuevo mapa, la paz no es más que un espejismo. Vienen las luchas internas, las traiciones, la guerra intestina entre antiguos aliados. A Lázaro le toca combatir ahora a villistas, a zapatistas, a todo aquel que sea señalado como enemigo del nuevo orden. La paradoja es brutal. El joven que se levantó contra una dictadura
Ahora se encuentra defendiendo a gobiernos que no siempre cumplen lo que prometieron. Ve cómo algunos revolucionarios se enriquecen, se apropian de haciendas, se rodean de aduladores. La palabra traición empieza a pesar. Él, en cambio, sigue viviendo de manera austera, casi pobre, incluso siendo ya oficial de cierto rango. Sus hombres lo respetan porque come lo mismo que ellos, duerme en el mismo barro, comparte la misma incertidumbre. En esas campañas, otro enemigo silencioso se hace presente. El tiempo, no el de los relojes, sino el de la juventud que se le escurre entre batallas. Mientras muchos de sus contemporáneos se casan, tienen hijos, abren pequeños negocios, él sigue montando a caballo de un estado a otro, con el fusil al hombro y la vida pendiente de una decisión distante en la capital. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? La respuesta llega disfrazada de oportunidad. A finales de los años 20, tras la presidencia de Álvaro Obregón y luego de Plutarco Elías Calles, México entra en una etapa de institucionalización de la revolución. Se crean partidos, se reparten cargos, se inventa una nueva forma de poder, menos caudillos a caballo, más políticos de traje y corbata, que hablan de instituciones. Calles, ahora convertido en jefe máximo de la revolución, mueve hilos detrás de cada designación importante. Es justamente en ese contexto donde Lázaro recibe una propuesta inesperada. Lo quieren como gobernador de Michoacán, su estado natal, el soldado de mirada seria, el hijo del campesino que murió sin ver justicia. Tiene la oportunidad de mandar, no sobre un batallón, sino sobre un territorio entero, con escuelas, tierras, obreros, caciques, pero nada es gratis. Detrás de esa invitación hay un cálculo frío. Calles y los suyos han observado a Cárdenas, ven en él a un militar leal, disciplinado, aparentemente manejable, piensan que, como muchos otros, se acomodará al juego de favores, que aceptará el poder con la gratitud de quien recibe un regalo. No imaginan que en ese hombre silencioso se ha ido gestando, año tras año, una idea propia de justicia social. Antes de aceptar, Lázaro vuelve a Jiquilpan, camina las mismas calles de tierra que de niño recorrió descalzo, ve a los mismos campesinos, ahora más viejos, igual de pobres, escucha historias de abusos, de tierras arrebatadas, de niños que no tienen escuela, y entonces entiende que aquella propuesta no es solo un ascenso, es una prueba. Hay un momento clave, casi cinematográfico. Sentado en la cocina de su casa, frente a su madre ya envejecida, Lázaro coloca sobre la mesa la carta que lo nombra candidato a gobernador. Felicitas, que nunca aprendió a leer con fluidez, recorre con los dedos las letras como si fueran un dibujo incomprensible. ¿Y eso qué significa, hijo?, pregunta. Lázaro mira alrededor. La pobreza sigue ahí, la misma de siempre. Toma aire. Significa que, si acepto, ya no basta con quejarse. Tengo que cambiar las cosas, o ser igual que ellos. Entre el humo del fogón y el silencio pesado, toma una decisión. Aceptará. Pero no para servir al jefe máximo, sino para poner a prueba, por primera vez, su propia manera de entender el poder. Lo que ignora en ese instante es que al decir que sí, acaba de iniciar una cuenta regresiva invisible. Los relojes políticos de México empiezan a moverse. En algún despacho de la capital, Plutarco Elías Calles sonríe satisfecho. Convencido de que ha colocado una pieza más en su tablero de control, no sospecha que ese gobernador de provincia, que hoy parece un aliado dócil, será el hombre que, años después, lo retará de frente y romperá su reinado. El joven que dejó la escuela a los 12, que conoció el olor de la tinta y de la pólvora, que marchó bajo órdenes ajenas, está a punto de descubrir el escenario más peligroso de todos, el de la política, donde los disparos no siempre hacen ruido y donde, a menudo, la puñalada llega, cordial, en forma de apretón de manos, y mientras la noticia de su candidatura recorre Michoacán, esos viejos hilos que se tendieron en los cuarteles, donde oía hablar de Calles, donde aprendió a desconfiar de los que acumulan demasiado poder, se tensan. El conflicto con su futuro rival ya no es una posibilidad abstracta, es un choque anunciado, tan inevitable como una tormenta en temporada, de lluvias que se avecina con un trueno silencioso que solo los más atentos pueden escuchar. Imagina el contraste. Hace unos años, Lázaro Cárdenas dormía en el suelo de una choza de campaña, con el fusil abrazado, esperando un ataque al amanecer. Ahora está en el despacho del gobernador de Michoacán, bajo un techo alto, rodeado de muebles de caoba.
y sin embargo, por primera vez, siente que el peligro es aún mayor. Ya no se trata de balas que silban en la noche, sino de sonrisas falsas, de manos que se alargan para felicitarlo mientras esconden el puñal detrás de la espalda. Tiene 4 años, y solo 4, para demostrar si el poder sirve al pueblo o si el poder lo devora a él. El día en que toma posesión como gobernador, el Palacio de Gobierno en Morelia está a reventar. Campesinos con guaraches polvorientos se mezclan con señores de sombrero fino y trajes caros. Afuera, en la plaza, se han colgado banderas, se escuchan bandas de música. Adentro, el aire huele a sudor, perfume barato y expectativa. Cárdenas, con su uniforme impecable, cruza el salón principal con paso firme, pero si uno se fijara bien en sus ojos, vería algo que no encaja con el protocolo. No mira al techo ni a los retratos dorados. Mira hacia abajo, hacia las caras curtidas de los campesinos que han venido desde lejos solo para verlo jurar. En la primera fila, los caciques locales, esos señores que durante décadas han mandado más que cualquier gobernador, lo observan con una mezcla de recelo y desdén. Uno de ellos, de bigote grueso y panza generosa, susurra a su vecino. Dicen que este es distinto. Va, responde el otro. Todos dicen eso al principio. Lázaro escucha el murmullo general, siente el peso de esas miradas incrédulas, no promete discursos grandilocuentes, promete algo mucho más peligroso. Vamos a repartir la tierra. La frase cae como un golpe seco. Algunos aplauden con furia, otros se quedan inmóviles, tensos, como si acabaran de escuchar una amenaza directa. Los primeros meses de gobierno son un choque frontal con la realidad. Desde su escritorio en Morelia le llegan montones de expedientes. Pueblos enteros pidiendo ejidos, reclamando tierras que llevan generaciones, trabajando para otros. Obreros de fábricas textiles que denuncian jornadas inhumanas. Maestros rurales que piden pizarrones, lápices, techos que no se caigan. Cárdenas pasa las noches leyendo, subrayando, haciendo anotaciones a mano. No delega el dolor en secretarios, quiere ver de cerca cada historia, pero no tarda en entender que los papeles no bastan. Si se queda encerrado en el palacio, será absorbido por la misma red de complicidades que asfixia a todos. Así que hace algo insólito para un gobernador en aquellos años. Se echa a la carretera, sube a camiones desvencijados, monta a caballo, camina a pie si es necesario, llega a rancherías donde jamás un funcionario de alto rango había puesto un pie. En cada plaza lo rodea una multitud. No hay vallas, no hay escoltas ostentosos, solo un general de voz grave que pregunta ¿qué necesitan? Y luego escucha. Durante horas, en una de esas giras, ocurre una escena que recorre el estado como leyenda. Cárdenas llega a un pueblo donde los peones viven en jacales sin piso. Mientras el hacendado duerme sobre sábanas de lino importado, los campesinos le muestran los papeles. La tierra fue suya. Luego vino un abogado del patrón. Les hizo firmar un documento que no entendieron, y de un día para otro quedaron convertidos en arrendatarios. El hacendado, confiado, organiza un banquete para honrar al gobernador. Vino caro, comida abundante, música en vivo. En medio de esa mesa excesiva, mientras los campesinos miran desde lejos con hambre, Cárdenas se levanta, deja el vaso intacto y, con una calma que hiela la sangre, dice: «Señor, hoy mismo iniciaremos el reparto de las tierras de esta hacienda». El silencio que sigue es brutal. El hacendado se pone rojo, balbucea amenazas veladas. Los invitados bajan la vista. Afuera, cuando la noticia se riega entre la gente, algunos no lo creen, otros lloran. Esa noche, por primera vez, Lázaro entiende que tocar la tierra es tocar el nervio central del poder en México. Esa política de hechos concretos, escuelas rurales, créditos a pequeños agricultores, apoyo a sindicatos, empieza a incomodar a muchos, a los viejos caciques locales, pero también a figuras más lejanas y mucho más peligrosas. En la Ciudad de México, en una casa discreta pero llena de teléfonos y visitantes, Plutarco Elías Calles recibe informes. Le hablan de un gobernador que no se somete del todo a las instrucciones, que hace reuniones con campesinos sin pedir permiso, que se niega a usar su cargo para enriquecerse. Calles frunce el ceño. ¿Es leal?, pregunta. Sí, jefe máximo, responden sus emisarios, solo que tiene ideas propias. Es esa combinación, lealtad aparente e ideas propias, la que vuelve a Cárdenas fascinante y al mismo tiempo peligroso.
Calles no quiere caudillos rebeldes, pero tampoco quiere burócratas grises. Necesita figuras con prestigio popular, siempre y cuando recuerden quién manda de verdad. Mientras tanto, el reloj de la nación avanza hacia un punto crítico. México arrastra las secuelas de la revolución. Campos devastados, pobreza extrema, analfabetismo, y encima la crisis mundial de 1929 golpea la economía. Fábricas cierran, el desempleo crece, los salarios se desploman, la paciencia de obreros y campesinos se agota, estallan huelgas, hay tomas de tierras espontáneas, el país entero parece una caldera a punto de hervir. En ese ambiente el maximato se consolida. Presidentes que duran poco, que entran y salen, mientras Calles mueve los hilos desde las sombras. Su figura domina la política como una sombra alargada. Muchos gobernadores se alinean sin chistar, otros caen en desgracia por el simple gesto de dudar. Lázaro sabe que está caminando sobre una cuerda floja. Si se inclina demasiado hacia el pueblo, molestará al jefe máximo. Si se inclina demasiado hacia el centro, traicionará a quienes confían en él. Y no tiene toda la vida para decidir. Su periodo de gobierno termina en 1932. El tiempo corre. Hay noches en las que, de regreso de largas giras por comunidades olvidadas, se queda despierto frente a una lámpara de petróleo, mirando un mapa de Michoacán extendido sobre la mesa. Cada punto marcado representa una promesa. Una escuela, un reparto de tierras, un conflicto agrario pendiente. Sabe que no podrá resolverlo todo. Nadie puede. Pero se impone un límite brutal. Antes de entregar el cargo, debe dejar claro, con hechos, de qué lado está. Es una carrera contra el calendario. El giro inesperado llega cuando su fama rebasa las fronteras del Estado. Los informes sobre ese gobernador raro que no roba circulan entre maestros rurales, líderes campesinos y obreros en toda la República. En las asambleas del recién creado Partido Nacional Revolucionario, el nombre de Cárdenas empieza a pronunciarse con respeto. Primero en voz baja, luego en voz alta. Ese sí es revolucionario de verdad. Lo que para muchos es admiración, para otros es alarma. Calles observa el tablero. Se acerca el final del gobierno provisional de Abelardo L. Rodríguez y hay que elegir al nuevo candidato presidencial. Varios nombres están sobre la mesa. Políticos dóciles, generales ambiciosos, tecnócratas emergentes, todos con un rasgo en común. Ninguno despierta una pasión real entre las masas. Ninguno, salvo uno. El general de Michoacán. La lógica fría del jefe máximo se impone. Si el país está inquieto, conviene poner al frente a alguien con arraigo popular. Siempre. Y cuando crea que ese alguien le debe todo, Calles convence a los dirigentes del PNR, hace llamadas, manda emisarios. En 1933, en una sala llena de humo y discursos, se anuncia la decisión. El candidato oficial a la presidencia será Lázaro Cárdenas del Río. Para muchos parece el premio máximo. Para él es otra clase de riesgo. No es ingenuo. Sabe que no lo han escogido por sus ideas, sino por su utilidad. Pero hay algo que Calles no ve. Mientras lo empuja hacia la cima, lo está colocando también en el único lugar desde donde se le puede desafiar de verdad. Cuando Cárdenas recibe la noticia formal, no hay fiesta estridente. La imagen es casi silenciosa. Está en una habitación sencilla, con su esposa Amalia Solórzano y su pequeño hijo Cuauhtémoc. Amalia lo mira con mezcla de orgullo y preocupación. ¿Y ahora qué, Lázaro?, pregunta. Él mira por la ventana, como si tratara de ver más allá del horizonte. Ahora, tenemos poco tiempo, responde. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo de verdad. Ese poco tiempo no es una figura retórica. El calendario marca menos de un año para la elección, menos de un año para recorrer un país inmenso, ganar la confianza de millones y al mismo tiempo no despertar demasiado pronto las alarmas del hombre que controla los resortes del poder. Es como caminar por un campo minado con un reloj atado al pecho, marcando cada segundo. La campaña de 1934 se convierte en una odisea. Mientras otros candidatos del pasado se limitaban a discursos en capitales de estado, Cárdenas insiste en ir a donde nadie va. Sube a trenes lentos, a camiones de redilas. Se sube a plataformas improvisadas en plazas polvorientas. En cada mitin el guión se repite, pero jamás se vuelve rutina. Primero escucha a la gente, luego habla. No promete milagros, promete trabajo y reformas. Habla de ejidos, de educación socialista, de derechos laborales. Palabras incendiarias para la élite,
pero música para los oídos de los marginados. Hay escenas que parecen sacadas de una novela. En un pueblo del norte, los empresarios locales le niegan el acceso al salón municipal. No hay condiciones, dicen. Él responde con una sonrisa leve: está bien, hablaremos en la calle. Y la calle se llena. Obreros, mujeres con rebozo, niños descalzos. Alguien le grita: no se olvide de nosotros cuando llegue allá arriba. Cárdenas hace una pausa antes de contestar: si me olvido de ustedes, no valdrá la pena haber llegado. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, Calles sigue de cerca cada paso. Sus informantes le dicen: el general está levantando mucho entusiasmo. A veces añade comentarios paternalistas: es un buen muchacho, solo hay que mantenerlo cerca. Pero la verdad es que empieza a inquietarse. Recuerda a otros líderes que, una vez en el poder, se le desbordaron. No quiere repetir la historia. Decide entonces apretar la correa antes de tiempo. Ordena colocar a gente de su total confianza en posiciones clave de la campaña, en el partido, en la futura administración. Quiere rodear al candidato, aislarlo, hacerle sentir que cualquier decisión pasará por su filtro. Y sin embargo, ocurre un giro inesperado. Cuanto más intenta controlarlo, más se fortalece el vínculo directo de Cárdenas con la base social. El pueblo no ve en él al candidato de Calles, ve al general que duerme en vagones de tren, que come en fondas baratas, que se detiene a hablar con un jornalero igual que con un líder sindical. Ese vínculo no se puede ordenar por decreto, ni se puede desactivar con un telefonazo. La elección se celebra en julio de 1934, no es un misterio quién va a ganar. El sistema está diseñado para garantizar la victoria del candidato oficial, pero la verdadera batalla no está en las urnas, sino en lo que vendrá después. ¿Qué clase de presidente será ese hombre? ¿Uno más en la lista de títeres del maximato? ¿O el primero en cortarle los hilos al titiritero? En la noche de los resultados, mientras en las oficinas del PNR se descorchan botellas y se reparten abrazos, Cárdenas se retira temprano. No hay euforia desbordada. Hay un peso nuevo sobre sus hombros. A partir del 1 de diciembre, será el hombre que aparece en los retratos oficiales, el que pronuncie el grito de independencia desde el balcón, pero también será el hombre al que todos querrán doblar, presionar, chantajear. Los meses entre la elección y la toma de posesión son una cuenta regresiva implacable. Calles mueve su maquinaria para asegurarse de que el gabinete, los gobernadores, los mandos del ejército estén llenos de leales suyos. Cárdenas acepta algunos nombres, negocia otros, impone unos cuantos. A simple vista, parece dócil. En realidad está calculando. Sabe que el primer día en Palacio Nacional no puede llegar desnudo de aliados. Necesita su propia red, su propio sostén. Maestros, campesinos, obreros, oficiales jóvenes del ejército que confían más en él que en el viejo jefe máximo. La mañana del 1 de diciembre de 1934, la Ciudad de México despierta entre bandas de música y desfiles. Los periódicos de la época describen el entusiasmo, los discursos, la pompa, pero lo que no ven las cámaras es otro tipo de escena, mucho más íntima y decisiva. La de un general de 39 años que entra por primera vez a su despacho en el Palacio Nacional, cierra la puerta y se queda solo, completamente solo, con un papel en blanco frente a él. Ese papel no es un decreto específico, es algo más profundo. El bosquejo de la presidencia que va a construir podría ser una presidencia tranquila, obediente, de esas que pasan sin dejar huella. Podría limitarse a firmar lo que le pongan enfrente, a dejar que Calles siga gobernando en los hechos. Nadie lo culparía, al contrario, muchos lo aplaudirían por no hacer olas. Pero cada recuerdo de su infancia en Jiquilpan, de los campesinos sin tierra en Michoacán, de las noches en la campaña electoral viendo la miseria del país, se agolpa en su mente como un coro insistente, y entonces aparece de nuevo ese límite de tiempo que ha marcado toda su vida. Tiene 6 años, 6, ni uno más. La Constitución es clara. En 6 años deberá irse para siempre de la presidencia. En esos 6 años tendrá que decidir si México da un salto hacia adelante o se hunde definitivamente en la simulación. Lo sabe. Si desperdicia ese sexenio, no habrá segunda oportunidad ni para él, ni para la generación que derramó sangre en la revolución. Afuera, en un despacho contiguo, los hombres de Calles ya están acomodando sus papeles, hablando de lineamientos, preparando listas de nombramientos,
Están seguros de que el nuevo presidente llamará en cualquier momento para recibir instrucciones. Todavía creen que el verdadero poder sigue en manos del jefe máximo. Pero en ese cuarto silencioso, con la pluma entre los dedos y un reloj marcando una hora cualquiera de la madrugada, Lázaro Cárdenas está a punto de tomar la decisión que cambiará para siempre la historia de México y que convertirá a su antiguo protector en su enemigo más implacable. La decisión no se toma con un grito heroico ni con una escena de película. Se toma en silencio, con un trazo de pluma que parece inocente. Contraste brutal. Hace apenas unos meses, Lázaro Cárdenas inclinaba la cabeza ante Plutarco Elías Calles. Lo llamaba jefe máximo y escuchaba sus consejos como órdenes. Ahora, en la soledad del despacho presidencial, está escribiendo la lista de los hombres de Calles que piensa sacar del gobierno, sabiendo que, si se equivoca, puede provocar algo peor que una disputa política. Puede desatar una guerra civil silenciosa dentro del régimen que dice haber pacificado al país. Los primeros días de la presidencia parecen, hacia afuera, obediencia pura. Calles entra a Palacio Nacional como si fuera su casa. Se sienta a la mesa del Consejo de Ministros. Opina, interrumpe, regaña. Algunos secretarios miran más a él que al presidente cuando dan sus informes. Así han sido las cosas desde hace años, se dicen por dentro. Lázaro escucha, casi siempre callado. Muchos interpretan ese silencio como sumisión. No entienden que está tomando nota, no solo de palabras, sino de lealtades. En las calles, mientras tanto, el país hierve. Obreros que ganan una miseria por jornadas interminables. Campesinos que siguen esperando la tierra prometida. Maestros socialistas, perseguidos por caciques y fanáticos religiosos. La revolución, que tantos discursos presume, aún no se siente en el plato de comida de la mayoría, y el reloj empieza a sonar en la mente del presidente. 6 años parecen mucho desde fuera. Desde dentro son un suspiro. Cada crisis que se posponga hoy será una bomba mañana. El primer gran pulso llega en 1935. La ciudad se paraliza por huelgas. Los tranvías se detienen, los talleres se vacían, los ferrocarriles alzan la voz, los líderes obreros acuden a Palacio. Esperan encontrarse con un presidente distante, quizá cansado de problemas sociales. En cambio, se topan con un general que los recibe sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas, que los escucha uno por uno, les habla de la necesidad de organización, de un solo frente que unifique a los trabajadores. Algunas horas después, sale de esa reunión el compromiso de crear una poderosa central obrera, la Confederación de Trabajadores de México. Esa escena es dinamita para el equilibrio interno del poder. Calles la ve como una señal de alarma. Está armando una base propia, piensa. Y con razón. Cada sindicato que se alinea con Cárdenas es un ladrillo menos en el edificio de control del jefe máximo. La desconfianza mutua deja de ser susurro y empieza a convertirse en planes concretos. La tensión se dispara cuando el presidente comienza a tocar nervios más sensibles. El ejército y la tierra. Calles, que forjó su dominio apoyándose en generales leales, ve con inquietud cómo Cárdenas ordena relevar a mandos callistas de posiciones clave y enviarlos lejos de la capital. No hay fusilamientos ni espectáculos sangrientos. Hay algo mucho más fino y peligroso. Cambios administrativos que, poco a poco, vacían las bases de poder del viejo caudillo. En paralelo, la reforma agraria toma un nuevo ritmo. Lo que en Michoacán fue laboratorio, ahora se expande a escala nacional. El presidente viaja constantemente, casi tanto como en campaña. Duerme en cuarteles, en casas humildes, en escuelas rurales. En una madrugada lluviosa, en la laguna, se levanta antes del amanecer para caminar entre parcelas secas. A su alrededor, campesinos con el sombrero en la mano esperan su palabra. Él no les promete el cielo. Les muestra papeles, planos, decretos. Ese mismo día, firma el reparto de decenas de miles de hectáreas. El eco de esa decisión recorre los latifundios como un trueno. Los hacendados reaccionan con furia. En cartas y telegramas acusan al presidente de bolchevique, de querer destruir la propiedad privada, de traicionar a la patria. Van a tocar la puerta de Calles, confiados en que el viejo jefe frenará a su criatura. Y Calles lo intenta, lo cita, lo aconseja, lo presiona. General, le dice en una de esas reuniones tensas, con voz paternal pero fría, no conviene alterar tanto las cosas. Hay que ir despacio.
Cárdenas lo mira con respeto, pero la respuesta ya no es de subordinado. Si vamos despacio, los de abajo no nos van a esperar. Los de abajo no nos van a esperar, es un punto de ruptura, marca el momento en que la lealtad personal se somete definitivamente a la lealtad con un proyecto social. A partir de ahí, cada paso se acelera. Los sindicatos obreros empiezan a criticar abiertamente a los callistas reaccionarios. Los campesinos corean el nombre de Cárdenas en mítines, donde hace poco el único nombre permitido era el de Calles. La confrontación deja de ser un rumor de pasillo y se vuelve un choque frontal entre dos proyectos. El de un México controlado por un grupo reducido de políticos y generales, y el de un México donde las masas organizadas empujen las decisiones del Estado. La chispa que enciende el incendio llega en 1936. Los callistas, sintiendo que pierden terreno, conspiran. Hay discursos inflamados contra la anarquía cardenista. Hay planes de boicot, de trabar las reformas desde los tribunales, desde las cámaras, desde el ejército. Informes confidenciales llegan al escritorio del presidente. Algunos generales maniobran a sus espaldas. Algunos gobernadores se declaran abiertamente en contra. El escenario que se dibuja es escalofriante. Dos poderes paralelos dentro del mismo país, listos para devorarse entre sí. La madrugada del 10 de abril de 1936, la tensión se corta como navaja. Mientras la ciudad duerme, soldados rodean discretamente las casas de los principales callistas. No hay fanfarrias, no hay sirenas, hay golpes secos en las puertas, órdenes cortas, maletas hechas a toda prisa. En una casa de la colonia Ansúrez, Calles se despierta sobresaltado por los pasos en el pasillo. Se levanta, abre la puerta. Lo esperan oficiales con el rostro serio. General Calles, por órdenes del presidente, queda usted detenido. Será trasladado al aeropuerto. ¿Detenido?, repite incrédulo. Expulsado del país. La noticia recorre México como un relámpago. El hombre que se presentaba como jefe máximo de la revolución, el titiritero de presidentes, es sacado de madrugada y enviado al exilio en Estados Unidos. Las fotos de Calles, cabizbajo, subiendo al avión, tienen un impacto simbólico brutal. Es el fin del maximato. Y es también un salto al vacío. Con ese movimiento, Cárdenas rompe el paraguas bajo el que tantos se habían refugiado. A partir de entonces, si algo sale mal, nadie podrá culpar a otro. El poder y la responsabilidad están, por fin, en las mismas manos. El adversario principal ha sido desplazado, pero la cuenta regresiva no se detiene. El sexenio va casi a la mitad. El presidente siente que ha ganado tiempo, no que lo haya alargado. Y ahora, sin la sombra de Calles, los otros rivales, los que no tienen un solo rostro, se vuelven más visibles. Las empresas extranjeras, los intereses de las grandes potencias, la estructura económica misma del país, la cuestión educativa se convierte en otro frente candente. La Constitución habla de educación socialista. Cárdenas decide que no será una frase hueca. Maestros jóvenes recorren pueblos llevando libros, mapas, ideas nuevas. En salones improvisados, bajo techos de lámina o de palma, se habla de derechos, de historia, de ciencia. Las élites conservadoras, las jerarquías religiosas y los viejos caciques se escandalizan. Circulan panfletos que acusan al gobierno de enseñar ateísmo a los niños. Se organizan protestas, se amenazan a maestros, algunos son golpeados, incluso asesinados. El presidente sabe que cada escuela abierta es una granja de enemigos poderosos, pero también un foco de luz imposible de apagar una vez prendida. En discursos encendidos, defiende la educación laica y socialista. No queremos súbditos, dice. Queremos ciudadanos que sepan leer, pensar y defenderse. Los aplausos en las plazas se mezclan con las maldiciones en los clubes privados y en los púlpitos. Mientras tanto, el mundo cambia a una velocidad negra. En Europa, las columnas de soldados de uniforme pardo o negro marchan bajo banderas con esvásticas y fasces. La Guerra Civil Española estalla en 1936. El planeta se polariza. Fascismo contra repúblicas, democracias contra dictaduras. México, aunque geográficamente lejos, no puede mantenerse neutral en lo moral. Las noticias de bombardeos sobre ciudades españolas, de pueblos arrasados, golpean la sensibilidad de Cárdenas. No olvida que él mismo fue un joven soldado en una guerra civil. Sabe lo que es ver caer a amigos en una trinchera. El gobierno mexicano rompe con muchos protocolos diplomáticos y decide apoyar abiertamente a la República Española.
Se envían armas, alimentos, medicinas, pero sobre todo se envía algo más valioso: la promesa de refugio para miles de perseguidos. Años después, cuando los barcos llenos de niños y familias españolas lleguen a Veracruz, serán recibidos con una mezcla de curiosidad y ternura. Vienen porque perdieron su patria, explicará el presidente. Aquí queremos que la encuentren de nuevo. Esa decisión, que irrita a potencias poderosas y a sectores conservadores internos, añade otra capa a la imagen de Cárdenas. No, solo es el presidente de los campesinos. También es el hombre que, en un mundo que se cierra, se atreve a abrir la puerta. Pero la batalla definitiva, la que grabará para siempre su nombre en la memoria colectiva, se está gestando bajo los pies de todos. En el subsuelo, donde duermen millones de barriles de petróleo, desde principios del siglo XX, compañías estadounidenses, inglesas y holandesas extraen y exportan el oro negro de México, controlan los pozos, los equipos, las refinerías, los puertos, pagan salarios miserables, viven en colonias exclusivas rodeadas de alambradas, tratan al país como un simple territorio de explotación. Dueños extranjeros, obreros mexicanos, los trabajadores petroleros no tardan en seguir el ejemplo de otros sectores. Se organizan, hacen huelgas, exigen contratos colectivos, mejores condiciones. Las empresas se niegan, presentan demandas, presionan a tribunales, recurren a sus gobiernos. El conflicto escala hasta la Suprema Corte de Justicia, que finalmente falla a favor de los trabajadores, ordena a las compañías pagar los aumentos y prestaciones. La respuesta de las petroleras es desafiante: no obedecen. Prefieren desafiar al Estado mexicano antes que ceder ante sus obreros. La pelota queda en la cancha de Cárdenas. Si recula, quedará claro que el verdadero poder no reside en la Constitución, sino en los directorios de corporaciones extranjeras. Si avanza, puede enfrentarse al boicot económico, a represalias diplomáticas, incluso a la amenaza velada de intervención. Al drama interno se suma el externo. En Washington y Londres revisan mapas, cables, informes. ¿Hasta dónde se atreverá ese general mexicano?, preguntan. La noche del 17 de marzo de 1938, el presidente camina solo por los pasillos de Palacio. Los funcionarios ya se han retirado, las luces se apagan una a una. En su escritorio lo espera el borrador de un decreto. Lo ha leído 100 veces, sabe cada palabra de memoria, sabe también que al firmarlo cruzará un punto de no retorno. Vuelve a sentir en la nuca la presión del tiempo. Le quedan poco más de 2 años de gobierno. Si no toma la decisión ahora, tal vez nunca vuelva a presentarse una coyuntura similar. Piensa en las miradas incrédulas de los obreros petroleros, en el gesto soberbio de los gerentes de las compañías, en la historia de un país que ha visto cómo sus riquezas se van al exterior desde la época colonial. El 18 de marzo, a las 10 de la noche, la nación escucha por radio una voz grave y serena que interrumpe las rutinas domésticas. Familias enteras se agrupan alrededor de los aparatos. El presidente explica, con detalle jurídico y claridad política, cómo las compañías petroleras han violado las leyes mexicanas, han despreciado los fallos de los tribunales y han desafiado la soberanía nacional, y entonces lanza la frase que partirá la historia en dos. He tenido a bien dictar el decreto que declara la expropiación de los bienes de esas compañías petroleras. En segundos la noticia estalla. En las casas humildes, algunos no entienden el alcance exacto, pero perciben que algo gigantesco ha ocurrido. El petróleo, ahora, es nuestro, se repite en voz baja. En las mansiones elegantes se habla de locura, de suicidio económico, de comunismo. En las embajadas el teléfono no deja de sonar. Gobiernos extranjeros piden explicaciones, amenazan con sanciones, con bloqueos. La respuesta popular es el giro inesperado que nadie había calculado. Obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes salen a la calle, no para protestar, sino para apoyar. Ante el boicot internacional y la exigencia de indemnizaciones millonarias, el gobierno convoca a la nación a aportar, y la nación responde de una forma casi mística. Mujeres llegan a las colectas con sus anillos de boda, con sus aretes de oro, con joyas heredadas. Hombres entregan sus ahorros, sus relojes, hasta gallinas y puercos para venderlos. En las plazas se forman filas interminables. La imagen de una anciana que deposita unas cuantas monedas y dice: «Es poquito, pero es por México», queda grabada en la memoria colectiva,
Las petroleras, sorprendidas por la ola de apoyo, apuestan a que el país será incapaz de hacer funcionar una industria tan compleja, pronostican el colapso. Pero el gobierno reúne ingenieros, técnicos, trabajadores que conocen cada válvula, cada pozo, cada ducto, se crea Petróleos Mexicanos. No será un camino fácil, habrá sabotajes, errores, accidentes, sin embargo, lo esencial se mantiene. Los pozos siguen produciendo, los barcos siguen cargando crudo, las refinerías siguen ardiendo, esta vez bajo una bandera diferente. En Washington, el presidente Franklin D. Roosevelt opta por una postura más pragmática. En vez de caer en el juego de los halcones que piden mano dura contra México, entiende que se aproxima una guerra mundial y que conviene tener al vecino del sur como aliado, no como enemigo. La política del buen vecino salva a México de un castigo más severo. Cárdenas ha ganado una de las batallas más arriesgadas de la historia moderna sin disparar un solo tiro, usando como arma principal la combinación de ley, audacia y respaldo popular. El tiempo, sin embargo, no se detiene para dejarlo saborear la victoria. Los últimos años del sexenio son una carrera frenética por consolidar lo sembrado. La reforma agraria se profundiza. Se crean grandes ejidos colectivos como los de La Laguna y Yucatán. La organización campesina se articula en la Confederación Nacional Campesina, que da voz política a millones de hombres y mujeres del campo. El Estado mexicano deja de ser un espectro distante y se vuelve una presencia concreta. Créditos, semillas, tractores, maestros rurales. En las ciudades, la CTM se convierte en un poder obrero organizado, aliado al gobierno, pero también capaz de presionar. No todo es armonía. Hay abusos, líderes oportunistas, conflictos internos. Cárdenas trata de mantener el equilibrio entre impulsar a los sindicatos y evitar que se conviertan en nuevos cacicazgos urbanos. A veces lo consigue, a veces no. Sabe que no está construyendo una utopía perfecta, sino una realidad humana, con todas sus contradicciones. La geopolítica presiona de nuevo. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalla en Europa. Los barcos que alguna vez trajeron refugiados ahora cruzan un océano en llamas. México declara primero su neutralidad, luego su apoyo a los aliados. La decisión de haber nacionalizado el petróleo y de haber mostrado independencia ante las grandes potencias coloca al país en una posición particular, respetado a regañadientes, observado con lupa. Se ofrecen materias primas, se acuerdan suministros, se prepara, ya hacia el final del sexenio, la participación del Escuadrón 201 en el frente del Pacífico, aunque esa historia quedará para después. En las noches finales de su gobierno, cuando el ruido de los actos oficiales se apaga, Cárdenas vuelve a la soledad del despacho en Palacio, mira hacia atrás. La expulsión de calles, la educación socialista, el asilo a los republicanos, la expropiación petrolera, los repartos de tierras inmensos, mira hacia adelante. Ve un país más organizado, más consciente, pero aún lleno de pobreza, de desigualdad, de heridas abiertas, y sobre todo ve algo que lo persigue desde el primer día. El límite inamovible del sexenio. Le queda menos de un año para tratar de atar cabos, de evitar que lo construido se deshaga con la misma rapidez con que fue levantado. Tiene que escoger a su sucesor, tender puentes, dejar estructuras que sobrevivan al cambio de nombre en la silla presidencial, mientras muchos en su círculo le sugieren fórmulas para prolongar su influencia. Reformas, reelecciones disfrazadas, cargos honoríficos, con poder real. Él piensa en algo muy distinto, en cómo irse de verdad, en cómo demostrar, con su propia conducta, que la revolución no fue para cambiar de tirano, sino para acabar con la figura del hombre indispensable, en cómo retirarse sin pistolas, sin amenazas, sin telegráficos consejos desde el exilio. Afuera, en las calles, miles de mexicanos aún no lo saben, pero están viviendo el final de uno de los capítulos más intensos de su historia. No imaginan que ese hombre que ven en los balcones y en los periódicos, el general de bigote grueso y mirada firme, se prepara no para aferrarse al poder, sino para soltarlo, que mientras sus adversarios acumulan resentimientos y sus aliados esperan recompensas, él está pensando en algo mucho más incómodo para todos. ¿Qué pasará con México cuando ya no haya un Cárdenas en Palacio Nacional? ¿Y qué papel le tocará jugar, desde fuera, al soldado que, por primera vez en décadas, se dispondrá a vivir sin uniforme de mando
pero con una sombra gigantesca proyectada sobre cada decisión de los que vengan después. La respuesta llegará la noche en que un expresidente de casi 75 años, con el cabello ya blanco, camine entre soldados, nerviosos para entrar a Ciudad Universitaria, mientras un México entero contiene la respiración. Afuera, la radio oficial lo pinta como un héroe del pasado, una estatua viviente. Adentro, los estudiantes lo miran como algo muy distinto. El único general que quizá pueda detener a los otros generales, esa escena, que parece salida de una novela de conspiraciones, será el resultado de una elección que tomó muchos años antes. La de renunciar al poder, pero no a la lucha. El tiempo para decidir se le acaba en 1939. El calendario no perdona. El 30 de noviembre de 1940 tendrá que dejar la presidencia. No hay truco legal, no hay reelección posible sin traicionar todo lo que ha defendido. Frente a él se abren dos caminos: imponer a un sucesor que sea su copia y arriesgar una guerra interna, o aceptar a alguien más moderado, capaz de calmar a los sectores que tiemblan ante tanto cambio. El conflicto ya no es solo político, es íntimo. ¿Qué pesa más, la pureza de su proyecto o la estabilidad de un país frágil? En esa encrucijada aparece la figura de Manuel Ávila Camacho, un general católico, más conservador, hábil para tender puentes con los empresarios y la Iglesia. No es, ni de lejos, el heredero ideal del cardenismo radical. Hay en el horizonte otra opción. Francisco J. Múgica, el viejo compañero de batallas revolucionarias, el más cercano a sus ideas de justicia social, el candidato de los que quieren que la revolución siga ardiendo con fuego alto, y ahí nace un nuevo tipo de rivalidad, más venenosa. No entre enemigos declarados, sino entre amigos que desean el mismo fin por caminos opuestos. La pugna se siente en cada pasillo del Palacio y del Partido de la Revolución Mexicana. Múgica representa la continuidad de las reformas. Ávila Camacho, la promesa de tranquilidad para los sectores que tiemblan ante el fantasma del comunismo. La cuenta regresiva aprieta. Si Cárdenas tarda demasiado en inclinar la balanza, el vacío puede llenarse con la violencia. En reuniones nocturnas escucha argumentos, mide riesgos. Sabe que, si empuja a Múgica, el país puede dividirse en dos bandos irreconciliables. Sabe también que, si se inclina por Ávila Camacho, su propio proyecto quedará en manos de un hombre que no lo comparte plenamente. Elige la segunda opción. Apoya a Ávila Camacho, frena discretamente a los más ardientes seguidores de Múgica, combate el peligro de una candidatura opositora armada en torno al general Juan Andriu Almazán. En realidad, el gran rival ya no es Múgica ni Almazán. Es la posibilidad de que el sistema entero se fracture y los viejos demonios de la guerra civil regresen. Cárdenas, el que expulsó a Calles para romper el dominio de un solo hombre, está ahora inventando otro tipo de sucesión, la de un poder que se transfiere sin balazos, por primera vez en la historia moderna de México. Cuando el 1 de diciembre de 1940 entrega la banda presidencial a Manuel Ávila Camacho, el contraste con todo lo vivido décadas atrás es brutal. No hay cuartelazo, no hay cañonazos, no hay partidas rebeldes en las montañas. Hay aplausos, discursos y una calma que, a los ojos del pueblo, parece casi irreal. En la ceremonia, el expresidente que tanto se enfrentó a los poderosos baja del estrado con una serenidad que desconcierta incluso a sus enemigos. No pide cargos, no exige tratos, no dicta condiciones. Se va a una casa modesta en la colonia Cuauhtémoc. Sus guardias lo ven guardar sus cosas en pocas cajas. ¿Eso es todo, mi general?, preguntan. Eso es todo. El retiro, sin embargo, dura poco. La Segunda Guerra Mundial se ha desatado y el Golfo de México se convierte en una zona estratégica. Submarinos alemanes acechan, hunden barcos petroleros mexicanos. El gobierno de Ávila Camacho necesita a alguien capaz de reorganizar la defensa nacional, de garantizar que el ejército no se convierta otra vez en un monstruo de caudillos, y recurre, inevitablemente, al hombre que mejor conoce a los militares y sus tentaciones. Cárdenas acepta ser secretario de la Defensa Nacional. Ahí nace una nueva forma de competencia, más sutil. Cárdenas, el expresidente transformador, frente a Ávila Camacho, el presidente de la reconciliación. No chocan a gritos, pero compiten en visión, mientras el nuevo mandatario avanza hacia la unidad nacional, acercándose a los empresarios y a la Iglesia. El viejo general desde 1900 Defensa insiste en que el ejército debe ser popular,
cercano al pueblo, vigilado para no caer en manos de la reacción. Es un duelo de estilos. La suavidad del sucesor contra la firmeza silenciosa del antecesor. En esos años, Cárdenas supervisa la modernización militar, la protección de las costas, la preparación del Escuadrón 201, que irá a combatir al Pacífico junto a los aliados, pero también aprovecha cada espacio para mantener viva la memoria de las causas sociales. En los cuarteles habla de ejidos, de escuelas, de obreros. Recuerda a los oficiales que el uniforme no se hizo para proteger privilegios, sino para defender a un pueblo que aún come poco y trabaja demasiado. Algunos lo admiran, otros lo resienten. Para estos últimos, un expresidente activo es un espejo incómodo que no se rompe. Después de la guerra, en 1946, Miguel Alemán llega a la presidencia. Es el primer civil en décadas, el rostro de una nueva generación que habla el lenguaje del desarrollo, de las autopistas, de los rascacielos, de las inversiones extranjeras. Hay un nuevo partido, con nuevo nombre, el Partido Revolucionario Institucional. El cambio de siglas esconde un giro más profundo. El proyecto cardenista de un Estado volcado hacia campesinos y obreros empieza a ser relegado por otro, el de un país que quiere parecerse a las grandes metrópolis del norte, aunque en sus orillas sigan descalzos millones de mexicanos. El rival de Cárdenas ya no es un caudillo con fusil, sino un joven presidente de traje impecable y sonrisa de abogado, rodeado de empresarios que brindan con whisky. Miguel Alemán representa todo lo que él temía que la revolución se volviera. Una escalera hacia la riqueza de unos cuantos, en nombre del sacrificio de muchos. Desde su casa en Cuauhtémoc, luego desde su refugio en Quiquilpán, observa las fotos de los banquetes oficiales, de las playas privatizándose, de las constructoras levantando hoteles donde antes había selvas y manglares. No se queda callado, sin formar un partido opositor, porque sabe que el sistema lo aplastaría en horas. Cárdenas decide dar la batalla en otro terreno, el de la autoridad moral. Acepta cargos técnicos y discretos, como la dirección de la Comisión del Río Balsas, y los convierte en trincheras. Recorre regiones olvidadas, propone obras hidráulicas para campesinos, lucha por proyectos de electrificación rural, mientras en la capital se celebra la época de oro del cine y florecen los cabarets. Él camina por pueblos donde el único lujo es tener agua clara una vez al día. La distancia con el nuevo régimen se hace cada vez más visible. Apoya abiertamente a movimientos obreros que reclaman mejores condiciones. Defiende el derecho de Guatemala a elegir a Jacobo Arbenz sin injerencias estadounidenses, critica la intervención de Estados Unidos en Cuba y República Dominicana. Sus palabras cruzan fronteras, irritan a los que ven en el viejo general una molestia permanente. Para los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo López Mateos, Cárdenas se convierte en un personaje incómodo, demasiado respetado para atacarlo de frente, demasiado incorregible para integrarlo del todo. Es el pariente rebelde en la fiesta de la familia revolucionaria. En el campo, sin embargo, su nombre sigue siendo casi una oración. A donde vaya, lo reciben campesinos que todavía conservan, plastificadas o enmarcadas, las copias de los títulos de tierra firmados durante su sexenio. Mujeres le muestran las escuelas donde aprendieron a leer, gracias a maestros rurales enviados por su gobierno. Hombres ya viejos, que fueron jóvenes en 1938, lloran al recordar el día en que llevaron sus anillos y sus gallinas para el petróleo. En un país que se deslumbra con la modernidad de los anuncios luminosos, esa memoria campesina es una llama terca que no se apaga. El conflicto con el nuevo rumbo del desarrollo estabilizador se vuelve más agudo conforme la prosperidad se concentra en las ciudades y las élites. Se construyen presas monumentales, autopistas, siderúrgicas, pero también se multiplican los cinturones de miseria. Cárdenas observa que los mismos que aplauden los edificios de vidrio se olvidan de preguntar quién limpia sus ventanas, quién vive, hacinado en cuartos sin drenaje al otro lado de la ciudad, y en esa brecha creciente adivina un nuevo tipo de guerra, no de balas, sino de resentimientos. En 1964 entra a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, un político serio, rígido, obsesionado con el orden. Sicayes fue el jefe máximo de los generales y Miguel Alemán el símbolo del México empresarial. Díaz Ordaz encarna al burócrata autoritario, que ve en cualquier disidencia una amenaza. Para él, Cárdenas es una figura del pasado que conviene respetar en público, pero vigilar en privado.
Para Cárdenas, Díaz Ordaz es el rostro final de la traición al espíritu original de la revolución. Entre ambos se teje una rivalidad silenciosa, pero brutal. La del viejo general social contra el abogado del orden a cualquier precio. El reloj biológico de Cárdenas también empieza a correr más rápido. Tiene más de 70 años. El cuerpo se resiente. La energía ya no es la de antes. Sin embargo, sus ojos conservan un brillo juvenil cuando escucha hablar de los nuevos movimientos que recorren el mundo. Jóvenes que protestan en París, en Berkeley, en Praga y muy pronto en la Ciudad de México. Cuando en 1968 estalla el movimiento estudiantil, lo que para muchos en el gobierno es una conspiración, para él es un eco lejano de su propia juventud. La misma mezcla de rabia e ilusión que lo empujó a tomar las armas décadas antes. Los primeros choques entre estudiantes y granaderos en julio de 1968 encienden las alarmas en Palacio Nacional. Díaz Ordaz ve fantasmas en cada consigna. Su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, refuerza la lectura paranoica. Desde su casa en la capital, Cárdenas recibe informes, cartas, visitas de líderes sociales. No tarda en tomar partido. Pide diálogo. Critica la represión, insiste en que los jóvenes no son enemigos de la patria, sino hijos de una nación que no ha cumplido todas sus promesas. El duelo entre los dos proyectos se vuelve personal cuando Cárdenas decide visitar a los estudiantes en Ciudad Universitaria. La escena es cinematográfica. El antiguo presidente, en guayabera sencilla, avanzando entre murales de Siqueiros y O'Gorman, rodeado de muchachos que al principio lo miran con recelo. Para muchos de ellos, Revolución Mexicana suena a libro de texto, no a experiencia viva. Pero cuando el viejo general se sienta en el piso, escucha sus demandas. Les habla sin paternalismo. Algo cambia. No promete milagros. Ofrece su voz y su presencia como escudo moral. El mensaje a Díaz Ordaz es directo, aunque no se pronuncie en público. El héroe del 18 de marzo está del lado de los estudiantes. Para un régimen que vive de símbolos, eso es dinamita. La rivalidad que empezó siendo de estilos se convierte en conflicto frontal entre dos legitimidades, la del poder formal de la presidencia y la del prestigio ganado a pulso en la historia. El tiempo, nuevamente, juega en contra de Cárdenas. Sabe que los tanques pueden moverse más rápido que él, que las decisiones se toman en cuartos cerrados, lejos de su alcance. Intuye que se aproxima una tragedia. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, esa intuición se vuelve pesadilla. El ejército y cuerpos especiales abren fuego contra una multitud indefensa. La noche se llena de gritos, disparos, cuerpos cayendo sobre el pavimento húmedo. Al día siguiente, mangueras de agua lavan la sangre en un intento grotesco por borrar las huellas. En la televisión oficial se habla de enfrentamiento. En los pasillos de la historia se sabe que fue una masacre. Cuando las noticias, censuradas, deformadas, llegan a sus oídos, Lázaro Cárdenas siente algo que rara vez permitió que se le notara. Impotencia. Él, que expropió el petróleo enfrentando a potencias mundiales sin disparar un tiro, ve ahora como un gobierno que se dice heredero de la revolución dispara contra sus propios jóvenes. La herida es doble, nacional e íntima. El rival al que se ha enfrentado durante años, ese sistema que privilegia el orden por encima de la justicia, acaba de mostrar su rostro más crudo, pide explicaciones, se reúne, se dice, discretamente con Díaz Ordaz. No hay actas taquigráficas de esa conversación, pero la imaginación del país la ha reconstruido 1000 veces. El viejo general encarando al presidente en funciones, preguntándose en voz baja cómo se atrevió a llenar de balas una plaza que debió llenarse de palabras. Lo cierto es que, después de Tlatelolco, el distanciamiento entre ambos se vuelve abismo. Cárdenas no abandona sus convicciones, Díaz Ordaz tampoco. Es el choque final entre dos maneras de entender el poder. Sus últimos años los pasa, en buena medida, en su tierra natal, en Jiquilpan, Michoacán, y en la Ciudad de México, recibiendo visitas, escribiendo cartas, participando en causas que considera justas. Apoya a los movimientos de liberación en América Latina. Alza la voz contra las dictaduras militares. Se pronuncia contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Ya no recorre el país a caballo ni en tren, pero su palabra sigue viajando en periódicos, en reuniones, en transmisiones de radio. Para muchos jóvenes militantes de izquierda, conocerlo es como hablar con un pedazo de historia viva.
La enfermedad, sin embargo, avanza. En 1970, el cáncer lo obliga a hospitalizarse en el Centro Médico Nacional. En los pasillos, los médicos se mueven con profesionalismo. Pero fuera del edificio sucede algo que ningún protocolo médico puede explicar. Campesinos con sombrero de palma, obreros con manos encallecidas, maestras rurales con vestidos sencillos se empiezan a reunir en silencio. Algunos han viajado horas, incluso días, para estar cerca del hombre que, en su mente, les dio tierra, escuela, trabajo, dignidad. No pueden verlo, pero rezan, cantan, guardan silencio. La escena es poderosa. Mientras los políticos discuten si conviene o no ir a la visita por imagen, el pueblo ya decidió. Un anciano saca de su bolsa un papel arrugado. Es el título de tierras de su ejido, con la firma de Cárdenas al fondo. Lo muestra a la cámara de un reportero curioso, como quien muestra una reliquia sagrada. Una mujer joven cuenta que su abuelo le pidió, antes de morir, que si algún día el general enfermaba, fuera a darle las gracias aunque fuera desde la acera, porque sin él, dice, yo no estaría aquí, en la ciudad, estudiando. El 19 de octubre de 1970, Lázaro Cárdenas del Río muere a los 75 años. La noticia corre como un escalofrío. El gobierno organiza honores de Estado, discursos solemnes, guardias de ataúd con uniformes impecables, políticos que en vida lo ignoraron o lo combatieron, se apresuran a pronunciar palabras de admiración. En el fondo hay un intento casi desesperado de apropiarse de su figura, de envolverla en la bandera oficial del sistema que tantas veces cuestionó, pero afuera, en las filas interminables para despedirlo, el sentido es otro. Gente que nunca pisó un palacio hace cola durante horas para pasar unos segundos frente al féretro cubierto con la bandera. Algunos se persignan, otros levantan el puño. No lloran por un mito abstracto. Lloran por un hombre que, con todos sus límites y contradicciones, se atrevió a elegir siempre del mismo lado, el de los de abajo. En la competencia silenciosa entre las estatuas oficiales y la memoria popular, queda claro quién gana. Su legado no cabe en una sola etiqueta. Fue general revolucionario y presidente institucional, hombre de armas y de leyes, constructor de un Estado fuerte y crítico feroz. De sus excesos posteriores, nacionalizó el petróleo y repartió tierras, pero también cometió errores, toleró abusos, dejó problemas sin resolver. Lo que lo distingue no es una pureza inexistente, sino algo más raro. La coherencia de volver, una y otra vez, al mismo punto de partida. Cuando tuvo que elegir entre el jefe máximo y el pueblo, eligió al pueblo, entre las petroleras y los obreros, al pueblo, entre el orden manchado de sangre y los estudiantes, al pueblo. Cada vez que en México alguien pronuncia su nombre para exigir que el Estado vuelva a mirar hacia abajo y no solo hacia arriba, el viejo general vuelve a caminar por los pasillos de palacio, por los surcos de un ejido, por las aulas de una escuela rural, por las plazas donde la gente ofrendó sus anillos por el petróleo, y la pregunta que lo persiguió al final de su sexenio sigue flotando, incómoda, sobre cada gobierno que le sucedió y le sucederá. ¿Qué pasará con México cuando ya no haya un Cárdenas en palacio? Y sobre todo, ¿quién se atreverá a competir con su sombra eligiendo, como él, el lado más difícil de la historia?